Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Capítulo 2. Primera parada de la agenda. Descarga de responsabilidad. Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Time Moon. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento similar. Capítulo 2. Primera parada del itinerario. Shiro. Finalmente, habían pasado 12 horas desde nuestra partida de Londres. Nos encontramos en un hotel relativamente cercano al aeropuerto, no el aeropuerto donde desembarcamos, sino el aeropuerto donde Ernest supuestamente desembarcaría. Para ser específicos, estábamos en Kyushu y Fukuoka. Afortunadamente, todo estaba saliendo según lo planeado. Eran las 4 de la tarde, y Ernest debería de llegar a las 2 de la mañana, en un vuelo desde Corea del Sur al aeropuerto de Fukuoka, y se hospedaría en este mismo hotel hasta encontrarse con sus contactos en Estados Unidos, los cuales luego lo transportarían a dicho país. Esta era información que ni siquiera la torre del reloj poseía, o al menos, no con este nivel de detalle. Sabían que Ernest se encontraba actualmente en Corea, que se estaba moviendo y utilizando medios mágicos y no mágicos para no ser rastreado y poder ocultarse. Sabía que estaba esperando el momento adecuado para tomar un avión que lo llevase a Japón. Pero de resto, no habían podido averiguar el vuelo, dónde desembarcaría, o dónde se hospedaría, etc. El hombre había cubierto bien sus huellas. En cuanto a mí, afortunadamente, tenía los beneficios de tener a Manaka como aliada. Entonces, no te adelantarás. En este momento, me encontraba frente a Rin, quien se encontraba en su habitación. Realmente, me sentí un poco incómodo. Conocía a Rin desde hace casi 2 años, y no podía evitar recordar cómo, hace medio año, se había enojado conmigo bastante por haberle ocultado que mi padre adoptivo era Miyaki Ritsugu, así que, ahora que se había revelado todo esto de la facción Ainsberg, además, según lo que había escuchado durante los pocos días que estuve en Londres después del nombramiento, se decía que yo era la mente maestra detrás de todo este plan magistral, por ende, el que ella no hubiera reaccionado en lo absoluto era extraño. Por otro lado, tal vez si lo veía desde un punto de vista distinto hace medio año, Rin no pertenecía al departamento de hechicería moderna, solo estaba sacando una única titularidad, la del departamento de mineralogía, y en dicho departamento, tenía que lidiar con cierto racismo, con los lamezuelas, y, según ella, con lo peor de todo, con Luvia. En ese entonces, yo era su aliado más confiable, y el hecho de que le estuviese ocultando un secreto tan infame, considerando su ya complicada posición como mago, y sumado a que podría ser el hijo del hombre que asesinó a su padre, cosa que, aunque lo ocultase, le dolía en algún nivel, debió de haberle afectado bastante. Pero ahora no era exactamente el mismo caso, pues actualmente también era parte de la clase El Mello y recibía clases por parte de dicho lord y además tenía cartas de recomendación. Todo esto sumado al hecho de que, técnicamente, todo lo respectivo a la facción no tenía por qué ser negativo para ella, cosa muy diferente al asunto de mi padre, tal vez hizo que viese todo esto con otros ojos. La vi negar con su cabeza. No me atrevo a volver a Fuyuki por mi cuenta. ¿Es por Kotomine Kirei? Rin asintiendo. Sí, él me cuidó y entrenó durante 4 años, así que me conoce muy bien. Y, como me di cuenta gracias a ti, yo no lo conozco a ese nivel, por lo que, no sé qué debilidades puedo utilizar en su contra, y él, por su parte, seguramente tendrá cosas preparadas en mi contra. Además, Rin bajó su mirada dubitativa. Además, no está solo. No descarto que su hermano adoptivo o Hortensia-san también se convertirán en mis enemigos, expresó ella, pero por la forma en la que se comportaba, podía intuir algo más. ¿Algo más? Rin se quedó en silencio, parecía que estaba debatiendo contra sí misma, luego de unos instantes, suspiró y me miró con una expresión embargada por la seriedad. De ser posible, que esto queda entre tú y yo, ¿entiendes? Al ver su expresión, asentí silenciosamente. Bien, ¿recuerdas por qué viajé a la torre del reloj? Esto me puso a pensar, nunca habíamos hablado mucho del tema, pero...
Creo que una vez dijiste que no querías que los hermanos Kotomine controlaras en tu vida, o algo así. Rin sonriendo a los medios. Sí, esa es parte de la razón por la que viajé a la torre, pero no es el núcleo de esta. Lo importante es que viaje para aprender sobre un tema en específico. ¿Un tema en específico? ¿Podría ser maldiciones? Pregunté. Sí, desde que conocí a Rin, esta no solo había entrado como oyente a la clase El Meiyoi, sino que también había hecho lo propio en el departamento de maldiciones. Esta fue la razón por la que, hace mucho tiempo, Matou Shinji le había pedido que estudiaran juntos, pues él también era alumno del departamento de maldiciones. Esto siempre me había parecido curioso, pues si bien el departamento de hechicería moderna era tan diverso que, básicamente, cualquier mago podía entrar sin importar su tipo de hechicería, más allá de ser aceptado por cierto grupo de alumnos que casi funcionaban como una aduana, en cuanto al departamento de maldiciones bueno, en su mayoría, entraban practicantes de este tipo de temas y hechicerías relacionadas. ¿Qué era lo curioso? Que aquellos que solo deseaban aprender algunos aspectos de estos, como era mi caso. Todo esto solo se hizo más extraño cuando me di cuenta de que Rin no parecía tener interés en utilizar maldiciones más allá de Gandr, ya que no estas se encontraban en su repertorio, ya sea porque no le interesaba aprender a utilizarlas, por falta de talento. Esto lo dudaba en gran medida, porque sus ancestros no habían grabado este tipo de hechicería en abundancia dentro de su cresta, o por el simple hecho de que prefería otro estilo de hechicería donde era superior. Pero de ser el caso, ¿por qué estudiarlas con tanto esfuerzo? Ahora Rin entusiasmadamente. Parece que has estado prestándome atención. A lo que yo sonreí ligeramente avergonzado. Es que me pareció extraño tu ahínco con ese tema, y, al mismo tiempo, tu falta de interés a la hora de pertenecer al departamento. En un inicio creí que querías lograr algo extremadamente extraordinario al titularte en 3 departamentos diferentes, pero ahora creo que no es el caso. Rin asintiendo. Así es. No me interesa excesivamente el uso de maldiciones, más allá de las maldiciones en sí. En específico, cómo lidiar con ellas, ya sea para sellarlas, deshacerlas, transportarlas, inhabilitarlas, destruirlas de forma efectiva, o cualquier cosa de ese estilo. Ladeé mi cabeza extrañada. ¿Tienes problemas con una maldición? A lo que Rin avanza, y yo, por mi parte, la observé con sorpresa. Creía que estabas bromeando cuando dijiste que tenías una maldición hereditaria que provocaba que cometieses errores triviales en el peor momento posible. Si ese es el caso, entonces puedo entender tu afán por eliminar. Antes de que pudiera terminar, Rin se movió rápidamente y me arrojó una almohada hacia mi rostro. Podía esquivarla, pero algo me decía que sería peor si lo hacía. No me refiero a eso, idiota. Gritó mi amiga sonrojada. La almohada golpeó con fuerza mi rostro, aunque apenas la sentí. ¿Entonces qué ocurre? Pregunté mientras la devolví a su sitio. ¿Recuerdas que te dije que tengo una hermana? Me preguntó con la mirada un poco baja una vez más. Pero al menos lucía más tranquila que antes. Asentí. Recuerdo que dijiste que te hubiera gustado traerla a la torre, pero que estaba confinada en tu casa y no me digas, es ella quien tiene problemas con una maldición, ¿no es así? Rin mostrando una pequeña mueca. ¿Te has acercado a Matou-kun? Esta pregunta me tomó por sorpresa, y no evitar mostrar una sonrisa incómoda. Bueno, si bien nos hemos encontrado más de una vez, no podría decir que somos cercanos o que nos llevemos bien. Me lo imagino, respondió ella con una sonrisa cansada. Ahora que lo dice, Rin, me sorprende lo bien que lo soportas cuando viene a hablarte. Las veces que nos hemos encontrado en las clases de maldiciones, expresé. Conociéndote, me imaginé que explotarías más seguido. ¿Cómo fue el caso de aquella vez? Rin se mostró un poco molesta. Tampoco soy tan impulsiva, además, me arrepiento en parte de lo que dije aquella vez. Hablé con la cabeza caliente, y luego se mostró ligeramente entristecida. Verás, ¿recuerdas lo que dije la primera vez que lo conociste? Que Shinji es un bebé de diseñador. Asentí. En ese entonces no sabía lo que era un bebé de diseñador, ni tampoco el insulto que para un mago eso podría llegar a significar. Un bebé de diseñador era un término utilizado para referirse a un niño criado con AD modificado artificialmente.
Shinji es un bebé de diseñador en cierto sentido. Sin embargo, no es un bebé de diseñador ordinario, ya que no solo alteraron su ADN, sino que también produjo su cuerpo con una edad de 7 años como base. ¿7 años como base? ¿Entonces Shinji no nació naturalmente? Pregunté confundido. El método para crear un bebé de diseñador podía ser comparado con el método utilizado para crear homúnculos, así que no me sorprendió que, al igual que los homúnculos, estos se pudiesen crear con un cuerpo adulto desde un principio, aunque, ¿por qué 7 años? Para mi sorpresa, Rin negó con su cabeza. No, Shinji nació naturalmente. Sin embargo, nació con circuitos mágicos prácticamente inútiles. La última generación de magos con la capacidad de utilizar hechicería en la familia Matou, terminó con su padre y con su tío. ¿Y entonces cómo? Todo ocurrió un año antes de que comenzara la Cuarta Guerra del Santo Grial. Verás, mi padre creyó que sería un desperdicio que Sakura se quedase dentro de nuestra familia como una simple heredera de repuesto, ligó extrañamente sus pensamientos como magos y como padre, y decidió que lo mejor para su futuro como mago era que Sakura fuese adoptada en una familia que no tuviese un heredero, de modo que su potencial mágico no se desperdiciase. Esto me consternó un poco, en varios sentidos, pero podía ver a dónde se dirigía Rin. ¿Eligió a los Matou? Rin asintiendo. Los Matou eran una familia a la que conocíamos desde hace cientos de años, y con la cual teníamos un pacto de alianza y de no agresión en cualquier asunto referente a Fuyuki que no involucrase a la Guerra del Santo Grial, razón por la que, junto con su falta de heredero, mi padre los demostró como dignos. Pero algo ocurrió que impidió que tu hermana fuese adoptada y que produjo que Shinji obtuviese circuitos mágicos utilizables, ¿no es así? Sí. Un año antes de que comenzase el ritual, mi familia y la familia Matou se reunieron para formalizar la adopción. En medio de esta reunión, fueron atacados. Atacar a dos familias de magos en su propio territorio, eso es algo muy estúpido o muy osado, debieron de haber tenido mucha confianza, expresé, pero me sorprendí cuando ella no contestó presumiendo sobre su linaje y lo tontos que habían sido sus atacantes. Y tenían una base sobre la que construir su confianza, susurró Rin en un lamento. Estaban bien preparados, no era un simple grupo de atacantes, era una organización de magos. O al menos, creemos que solo se trata de una única organización, pero hay indicios de que no era un único grupo. ¿Los identificaron? Rin asintiendo. Creemos que se trata de una organización de Estados Unidos. Parece que Estados Unidos ha tenido mucha presencia desde lo ocurrido en la Tercera Guerra, susurré. Rin se mostró un poco sorprendida, pero sonó, probablemente alegrándose de que no tuviese que explicarme también eso. Para nuestra desgracia, parece ser el caso. No obstante, luego su sonrisa decayó una vez más. Aunque logramos repeler al enemigo con ayuda de los refuerzos de los Ainsburn, sufrimos graves consecuencias. Matou-kun pereció durante la lucha. Shinji falleció. Pregunté completamente anonadado. Entonces, ¿quién es el Shinji que nos conocemos? Afortunadamente, es el mismo. Verás, los Matou no fueron los únicos perjudicados, pues mi hermana, Sakura, fue golpeada por una poderosa maldición desconocida, la cual la hirió y la sumergió en un estado de coma. Debido a esto, la adopción fue cancelada, pues si bien mi padre hizo todo lo posible por curar a Sakura, y pudo encargarse de sus heridas físicas y eliminar la maldición, aún así, mi hermana no volvió a despertar. Y en cuanto a los Matou, no me preguntes cómo, pues no conozco toda la extensión de su hechicería. Pero lograron evitar que el alma de Shinji se dispersase. Y sin más opciones, le crearon un cuerpo utilizando el método de bebé de diseñador, al cual anclaron su alma. ¿Eso es lo que ocurrió? Pregunté. Exactamente. Tenía entendido que el proceso de creación de bebés de diseñador era una de esas múltiples tecnologías que se habían beneficiado de lo poco que se pudo aprender de la Moncel antes de que ésta se bloqueara. Pero aún así sigue siendo una tecnología extraordinariamente nueva, por lo que, un bebé de diseñador, más allá de que, legalmente, su creación no está permitida por la ONU, es algo extraordinariamente caro. Rin me dio la razón. Los Matou no son una familia específicamente adinerada, así que no sé de qué tuvieron que deshacerse para poder pagar el proceso. Y sobre tu hermana.
Rin suspiró. Durante el año que transcurrió hasta la guerra, estuvo internada dentro de un hospital. Pero por precaución durante la guerra, mi casa fue acondicionada y ella fue transferida. Asentí, pero luego ladeé la cabeza, confundida. Dijiste que tu padre logró eliminar la maldición, entonces, ¿cómo es que tu hermana está maldita? Rin hizo una mueca. No está maldita, o al menos, no exactamente. Después de que terminó la guerra, me di cuenta de algo, de que mi hermana fue poseída por un daemon. Esto me tomó por sorpresa. ¿Un daemon? ¿Fue producido por su hermana? ¿O tuvo que ver con la guerra del Santo Grial? Al ver mi expresión de confusión, parece que Rin me malinterpretó. ¿Recuerdas lo que son los daemons, verdad? Oh, sí, expresé al ser sacado de mis pensamientos. Pero si el problema es un daemon, debería de ser fácil para ti el tratar con este, ¿no? Pues puedes utilizar tus contactos con la Santa Iglesia para que un exorcista te ayude. Y eso fue lo que hice. De hecho, el hermano del padre falso fue el primero en darse cuenta de la condición de Sakura, y fue por eso que trajo a una exorcista para intentar ayudarme. Ella es Karen Hortensia, la hija del padre falso. Por lo que ha dicho hasta ahora, supongo que no funciona. Rin negó con su cabeza. Karen posee una condición especial llamada constitución espiritualista masoquista. Si hay una persona cerca que ha sido poseída por un demonio, su cuerpo imitará los efectos finales que la posesión del demonio tendrá sobre el humano poseído. Cuando pisó el terreno de mi casa, su cuerpo comenzó a producir una especie de sombra desde unas horribles púas que brotaron desde el interior de su cuerpo. El daño que recibió le imposibilitó realizando el exorcismo, susurré. Pero para mi sorpresa, Rin volvió a negar con su cabeza. No, si bien sufrió heridas por su condición especial, el verdadero problema vino después. Cuando llegamos a la habitación de mi hermana, al abrir la puerta, una especie de lodo negro empezó a desbordarse por todo el lugar. Ellos la identificaron como una maldición extraordinaria poderosa, una especializada en asesinar humanos. Esto llamó extraordinariamente mi atención. Rin, hemos hablado antes sobre la Cuarta Guerra del Santo Grial, pero, ¿alguna vez hablamos sobre cómo terminó? Rin ladeó su cabeza. Creo que sí, aunque nunca ahondamos en el tema. ¿Por qué? Terminó en un incendio, ¿no es así? Asentí. Por favor, cuéntame más sobre esa maldición. Rin se mostró extrañada. La maldición que rodea a mi hermana es extraordinariamente peligrosa, al punto en que Karen y Kotomine-san no pudieron ni acercarse sin protecciones, y, cuando utilizaron dichas protecciones, la maldición los atacó, cambiando su forma, y atacándolos de diferentes maneras y desde diferentes ángulos, atacándolos siempre en puntos ciegos. La maldición no se detuvo y continuó atacándolos, al mismo tiempo que envolvió a Sakura por completo, de modo que, temiendo que se propagase más allá de las barreras de mi casa, nos vimos obligados a desistir. Según lo que me revelaron, una maldición de ese nivel seguramente solo podría ser producto de un daemon maduro. Es por eso que no han podido tratarla. Esto me llamó la atención. Otros ejecutores de la Santa Iglesia no pueden encargarse. Tengo entendido que tienen varios niveles, tal vez los Kotomine no pueda exorcizarla, pero otro ejecutor podría lograrlo. Rin negó con su cabeza. No, Shirou, creo que estás malentendiendo algunos puntos. Los ejecutores no exorcizan, ellos destruyen. Cuando se trata de un exorcismo, lo más importante no son las habilidades físicas, sino la fuerza del espíritu, la voluntad para resistirse a la corrupción del alma. Y en el caso de los daemon maduros, suelen ser demasiado poderosos como para ser exorcizados. Se cree que en la iglesia solo hay una persona que ha podido exorcizar a uno. ¿Y no pudiste contactar con esa persona? Rin negó con la cabeza. No, es un miembro de la agencia de entierro, así que no es fácil contactar con dicha persona sin que alguien se entere. Más importante aún, hay una profecía que dice que esa persona solo podrá realizar 3 de estos exorcismos en su vida, y nada garantiza que uno de esos 3 exorcismos sea el de mi hermana. Y aunque estoy dispuesta a correr el riesgo, aunque pueda fallar, lo que no puedo aceptar es lo que puede llegar a pasar si el exorcismo falla y, ya sea porque alguien se enteró, o ocurrió porque un desastre que desvelase la existencia de mi hermana, pues se provocaría una cacería por parte de los ejecutores. Entonces, ¿cuál es el plan?
Pregunté confundido. Kotomine-san cree que puede utilizar sus habilidades para proteger y fortalecer a Karen y debilitar al Daemon, lo cual tal vez nos dé una oportunidad. Sin embargo, eso solo podría hacerse al deshacerse de la maldición, pero ni Karen ni Kotomine tienen las habilidades suficientes como para lidiar con esto. Entonces, la razón por la que viajaste a la Torre del Reloj fue para aprender un método que te permitiese lidiar con esto. Sí, a pesar de que no fue idea mía. ¿En serio? Rin asintiendo. Sí, se me ocurrió cuando entré en contacto con los Animuspere. ¿Animusfera? Susurré, y luego recordé algo que Kiritsugu me había dicho hacía más de un año, aquel día que abandonamos Fuyuki para dirigirnos hacia la Torre del Reloj. Al parecer, los Tosaka habían formado lazos comerciales muy cercanos con la familia Animuspere. Es cierto, hace unos años escuché que tu familia había formado lazos comerciales con los Animuspere, pero como observó que Olga Marie no te trató de forma especial durante el Rail Zeppelin, y que, de hecho, ni parecía conocerte, fue que lo tomé como un simple rumor. Oh, ¿eso fueron los contactos de tu padre? Me preguntó ella, lo que yo asentí. Bueno, en ese caso no me sorprende. Lo dices como si fuese verdad, expresé sorprendido. Porque llevamos poco más de 3 años compartiendo una relación fructífera, me contestó ella. Los Animuspere contactaron conmigo para poder tener una propiedad dentro de Fuyuki, cosa que me sorprendió, pero no vi segundas intenciones en su petición, y bueno, la cantidad de dinero que me dan mensualmente por poder mantenerse en la ciudad, si bien parte va para la asociación, la parte que queda para mí no es para nada despreciable, en parte es por esta que pude fabricar 2 prototipos de la espada enjollada sin caer en la bancarrota. A la asociación y así el dinero vuelve a ellos, qué buena estrategia de mercado. Pensé para mi interior. Pero Olga Marie no te reconoció. Pues, porque fue la primera vez que nos encontramos, me contestó ella. Entonces, ¿con quién te contrataste? Era un apoderado, un lord apoderado para ser exactos, se presentó como Romani Archaman. Negocié con él a pesar de que los Kotomine eran mis representantes legales por aquel entonces, por alguna razón, ninguno de los dos se interpuso cuando él quiso negociar directamente conmigo. Romani Archamane. Nunca imagines que lo escucharía de ti, de todas las personas, expresé mi sorpresa, ante la consternación de mi amiga. ¿A qué te refieres? Preguntó Rin, mostrándose interesada. ¿Lo conoces? Negué con mi cabeza. No, o al menos, no personalmente, pero sí he escuchado sobre él, verás, y así, le conté sobre quién era Romani Archaman, o, mejor dicho, quién había sido para los Animuspere. Vi a Rin asentir. Comprendo. Eso explica por qué no lo volví a ver desde entonces, seguramente fue una de sus últimas acciones como lord apoderado, luego simplemente traté con mensajeros. Eso hace un total de 4 familias de magos en Fuyuki, sin contarme, ¿no es así? El que tantas familias se reúnan en una tierra que ya no está calificada para servir como base para grandes rituales, podría resultar sospechoso para algunos, le hice saber, y al mismo tiempo, también recordé más cosas. También hubo rumores hace algunos años de que los Igmillenia y los Ainsworth habían pedido poder establecerse en la ciudad. Rin, en total solo somos 5, ¿verdad? Hasta hace un par de meses, lo éramos, pero, actualmente, 6, me contestó ella somos. 6. ¿Quién es la sexta familia? Pregunté. Son los Ainsworth, hace un par de años, justo antes de que decidiese desde la Torre del Reloj, ellos vinieron también con la misma petición que los Animuspere, pero ellos fueron atendidos por el Padre Falso, el cual, por alguna razón, decidió rechazar su petición. Luego de eso, parece que se enteraron sobre mi escape y sobre cómo fui reconocido por la asociación como la heredera de mi familia, así que, si bien todavía no puedo acceder a mi herencia, sí puedo ejercer como segunda propietaria. Esto me hizo abrir mucho mis ojos, al entender la evidencia. No me digas que la razón por la que los Ainsworth comenzaron a asistir a la clase El Mello y repentinamente, fue para... A lo que Rin me lo confirma. Exactamente, buscaban acercarse a mí. Ya que habían sido rechazados por el sacerdote falso, intentaron probar suerte conmigo, por eso decidieron entrar en la clase El Mello y temporalmente, y, una vez que lograron su objetivo, desistieron de seguir asistiendo.
¿Por qué permitiste que residieran en Fuyuki? Ya no es muy problemático que haya 5 familias en la ciudad. Podría traerte problemas, le aconsejé. Tal vez, contestó ella seriamente y con los brazos cruzados, pero, desde la última guerra, volver a Fuyuki, una tierra rentable, era casi una odisea imposible, por eso el que 2 familias estuviesen dispuestas a residir en la ciudad, se podría considerar casi como milagroso. Luego, y por unos instantes, casi pude ver el signo de dólares apareciendo en los ojos de mi amiga mientras afirmaba con una sonrisa. Así que no pude desperdiciar tal oportunidad. Tengo que sacar todo lo posible antes de que pierdan el interés. Al ver la fogosidad con la que hablaba sobre estafar, o bueno, esa no era la palabra correcta, aunque la intención era la misma, no pude evitar mostrar una sonrisa incómoda. ¿Y sobre los Igmillenia? ¿Qué ocurre con ellos? También había rumores sobre ellos. Oh. Sí, ellos también hicieron una petición para residir en la ciudad, y también fueron rechazados. En su caso, si bien no los atendí, le dejé muy claro al padre falso cuál era la historia que teníamos con los Igmillenia, y el por qué, bajo ningún concepto, debía permitirles residir en la ciudad. Luego la vi hacer una mueca. A veces creo que él podría haberlos dejado residir en la ciudad solo para molestarme, pero parece que el que hayan intentado robar el Santo Grial no le hizo mucha gracia. Bueno, tal vez sean 6 en un futuro cercano, dije con una sonrisa nerviosa. 6. Respondió ella, mostrándose extremadamente encantada. Sin embargo, luego su sonrisa se torció en una horrible mueca. Por favor, 10 centavos, que no te refieres a la gorila. Sonreí nerviosamente. Bueno, Luvia me pidió que verificara el estado actual de sus propiedades en Fuyuki, así que hay una alta posibilidad de que quiera recuperarlas. Si es para venderlas o para utilizarlas, de eso no estoy enterado. Sin embargo, no apostaría por la primera. El rostro de Rin se ensombreció por culpa de mis palabras, pero, súbitamente, una expresión pensativa se colocó en su rostro, para luego sonreír levemente. Eso puede que no sea algo del todo malo. ¿What? Expresé con sorpresa. Pues, si vuelve a residir en Fuyuki, eso significa que tendrá que volver a darme beneficios, ya sabes, es como un alquiler. La sonrisa de Rin aumentó. Y cualquier beneficio que le pueda sacar a esa gorila, será uno que voy a disfrutar tener. Al oír sus palabras, no pude evitar sudar frío. Supongo que esa es una forma de verlo. Rin ascendió efusivamente. Pero volviendo al tema, cuando me reuní con Romaní, él se dio cuenta de la terrible situación en la que se encontraba mi hermana, a pesar de las barreras que nos resguardan ante un posible descontrol del Daemon. ¿Cómo lo hizo? Es algo que desconozco hasta el día de hoy, pero me aconsejó ir a la Torre del Reloj, matricularme en el departamento de mineralogía, y asistir como oyente a las clases del departamento de maldiciones, para así poder encontrar una solución a ese problema, y darle una oportunidad a Karen de realizar el exorcismo. Comprendo, entonces, ¿qué fue todo eso de que no dejarías que el padre falso dominase tu vida? Verás, meditaré sobre esto durante un año, y, finalmente, decidí asistir a la Torre del Reloj. Desgraciadamente, a ninguno de los Kotomine les agradó esta idea, así que al final tuve que escaparme. Llegué tarde por culpa de eso y tuve que pedirle a uno de los mensajeros que había utilizado para contactarme con los Animus Pere, Le Fuval, que le informó a Olga Marie para que me ayudara y que me permitiesen tomar el examen. Ella lo hizo, aunque no parecía interesada en conocerme personalmente. ¿Y, lo lograste? Pregunté. Es decir, ¿lograste encontrar un método para destruirte de la maldición? Porque tengo entendido que el departamento de maldiciones se ha quedado atrasado en comparación con el Medio Oriente, debido a que las maldiciones son despreciadas en la torre. Eso parece, me confirmó Rin. Sin embargo, pude aprender mucho en el departamento, pero, si fue suficiente o no, por primera vez, observó cómo Rin mostró una expresión de duda. No lo sabré hasta que lo intente, pero tengo que hacerlo. Quiero que Sakura pueda vivir en el mundo real. ¿El mundo real? Pregunté confundido. Rin ascendió, y luego sacó lo que parecían ser 2 brazaletes de su bolsa.
Estos son códigos místicos vinculantes, fue un regalo de Romaní, me permiten vincularme a Miya Sakura dentro de un mundo de ensueño que el Daemon ha creado para que ella viva dentro de este. El Daemon solo ataca a los que considera peligrosos, o que tienen intenciones peligrosas hacia este, así que pude colocarle un par a Sakura, y cada vez que me voy a dormir, me los pongo y la visito. Sakura sabe que se encuentra dentro de un mundo de ensueño, a lo que Rin negó con su cabeza. Romaní me recomendó que no se lo contase, ya que no sabemos qué acciones pueden llegar a tomar el Daemon. Y Rin, dijiste que la maldición toma la forma de lodo negro. A lo que Rin se acercaba. ¿Sabes de dónde se originó y cómo se propagó el fuego de la Cuarta Guerra? A lo que Rin sonriendo con cierta ironía. Estoy seguro de que no fue por una explosión de gas. A lo que yo esade con una sonrisa similar, era increíble como siempre usaban esa excusa. Se originó desde dentro del Grial, y se propagó como un lodo negro, una maldición con forma física especializada en el asesinato de humanos. Esto pareció consternar a mi compañera. ¿Estás sugiriendo que la misma maldición que destruyó Shinto es la que rodea a mi hermana? No puedo saberlo hasta verla con mis propios ojos, pero sería demasiada coincidencia que tuviesen la misma forma y el mismo objetivo pero que fueron maldiciones distintas. Entonces, ¿quién es el Daemon que está poseyendo a Sakura? Preguntó Rin, preocupada. Hola, una mueca. Pues, es solo una conjetura, pero, puede que sea Angra Mainyu. Angra Mainyu. A lo que yo asentí. Sí, la historia es un poco larga, pero verás, en la Tercera Guerra del Santo Grial. Y así, le conté a Rin todo lo relacionado con lo ocurrido con los Ainsworn y Angra Mainyu en la Tercera Guerra del Santo Grial, y por qué había desembocado en el desastre de la Cuarta. No me sorprendió que Rin no conociese sobre esta información, pues estaba seguro que los Ainsworn no tenían intenciones de que se descubriese que habían hecho trampa, incluso si les había salido el tiro por la culata. Pero si lo que me cuenta es verdad, entonces, ¿no debería de ser Angra Mainyu un espíritu heroico? ¿Crees que se hayan equivocado y lo hayan confundido con un Daemon? Me preguntó Rin. No estoy seguro, estuvo durante 60 años dentro del Santo Grial, tal vez eso lo cambió, respondí. Pero de lo que estoy seguro, es que, si es la misma maldición, entonces solo puede provenir de Angra Mainyu. Por alguna razón, Rin bajó su mirada y mostró una expresión preocupada. Si eso es verdad, entonces es probable que todo lo que he aprendido para tratar con maldiciones sea inútil. Una cosa es protegernos de la maldición, y otra es eliminarla, lo que tal vez sea demasiado para mí, al menos sin destruir parte de mi casa o sin llamar demasiado la atención. Además de que no sabemos qué pueda hacer Angra Mainyu mientras intentamos exorcizarlo, y no sé durante cuánto tiempo pueda protegernos. Además, tampoco podemos movilizarla, la última vez que lo intentamos, nos ataca. Al entender su situación, no puede evitar extenderle una mano amiga. Sí, si tan solo las cuentas a los tres, probablemente tengan problemas, es una suerte que no estés sola, ¿verdad? ¿Eh? Exclamó ella, sorprendida. ¿What? Pregunté, fingiendo estar indignado, aunque seguramente mi sonrisa me delataba. ¿Esperabas que, después de oír todo esto, te dejes hacerlo sola con ellos dos? Era bastante divertido ver a Rin haciendo ese tipo de expresión, pero esto cambió rápidamente a una expresión seria. Shirou, no puedo asegurar tu supervivencia si decide ayudarme, y un solo toque de esa maldición debería de bastar para matarte, ¿lo entiendes? Asentí, pero contesté con firmeza. Sí, pero tranquila, ya me he enfrentado a esa maldición antes, la conozco mejor que nadie, así que puedo asegurarte que tengo maneras de enfrentarla. Además, contigo, Manaka, e Iria, protegiéndonos, estoy seguro de que tendremos mayores probabilidades de éxito. Por otro lado, Rouge y yo podemos encargarnos de inmovilizar al Daemon, de modo que Hortensia-san y Kotomine-san puedan encargarse únicamente de realizar el exorcismo. ¿Qué te parece? Por un momento, vi como la expresión de Rin cambia completamente, mostrando más ilusión y emoción. No obstante, súbitamente su expresión cambió radicalmente, y la gravedad volvió una vez más. Si aceptase tu ayuda, ¿cómo te pagaría por esta? ¿Cuánto me costaría?
Por un momento, hice un ademán pensativo, conociendo a los magos, y, sobre todo, conociendo a Rin, el no cobrarle probablemente no sea una buena opción. Sin embargo, realmente no sabía qué cantidad cobrarle, es decir, no tenía ni idea de cuál sería el precio justo por enfrentar a un daemon cuya maldición podía matarme por cometer el más mínimo error. Entonces, creo que tengo una idea. Como pago por ayudarte a exorcizar al daemon, quiero que te unas a mí en una empresa que estoy llevando a cabo, expresé felizmente, pues que Rin estuviese de nuestro lado durante la guerra sería extremadamente positivo. Por un momento, Rin se mostró pensativa, para luego sonrojarse excesivamente y negar rápidamente con su cabeza y sus brazos. Ese Shirou, idiota, nunca pensé que lo intentarías de esta forma. ¿Eh? Expresé confundido. Disculpa. Es decir, es cierto que lo daría todo si realmente pudiese salvar a Sakura. Sin embargo, úsame a mí misma como pago. No sabía a qué se estaba refiriendo, pero parecía que estábamos hablando de temas distintos, así que intenté aclararle. Rin, creo que estamos en páginas distintas. Sin embargo, Rin me contestó con una mirada que decía, obviamente, sé de qué estás hablando. Así que respondí, ni siquiera te he dicho de qué empresa estoy hablando. Pero Rin contestó efusivamente con el ceño fruncido y sus mejillas rojas. Por supuesto que sé de cuál gran empresa me estás hablando. Luego bajó su mirada, avergonzada. No me malentiendas, no es que esté cerrando por completo esa puerta y negando tu ayuda, pero espero que entiendas que no es algo a lo que pueda decir que sí, así como así, no es tan sencillo. Tengo mi orgullo, dignidad, y... Rin, la interrumpí. ¿Estás seguro de qué te estoy hablando? Obviamente, contestó ella tajantemente. Estaba casi seguro de que estábamos en páginas distintas, es decir, ¿cómo demonios podría ella saber sobre la guerra? La única forma que se me venía a la mente era que se hubiera enterado mediante sus conexiones con la Santa Iglesia. Pero no era algo de lo que pudiese estar seguro. Por otro lado, conociendo a Rin, enfrentarla directamente no sería la mejor opción, era mejor abordarla de otra manera. Entonces, ¿podrías decirme por qué no puedes darme un sí, y qué tendría que darse para que me lo dieses? Esto pareció afectarla, pues su rostro se enrojeció aún más, su ceño continuó fruncido, y cruzó sus brazos frente a su pecho, al mismo tiempo que me observaba fijamente, con una presión que nunca había sentido de su parte. ¿Estás hablando en serio? Me preguntó con mucha seriedad, tanto que casi sentí el impulso de retroceder. ¿Tanto quieres que esté a tu lado para hacerme una propuesta tan desvergonzada? ¿Desvergonzada? ¿En qué sentido? No lo sabía, pero estaba seguro de que Rin se estaba equivocando, pero necesitaba esperar mi momento para aclararlo sin hacerla explotar, por lo que, asentí ocultando mi nerviosismo. Sí, por supuesto, creo que sería algo enormemente positivo y provechoso. Ella rápidamente giró su rostro, como si intentase que no la viese. Pues en ese caso primero, tendrían que informarme sobre cómo funciona todo, tengo que tener muy clara mi posición. Y obviamente, debo de estar de acuerdo, así que necesitaríamos llegar a un acuerdo entre ambas partes. Ante esto, asentí lentamente, realmente tenía dudas de que estuviésemos en la misma página. También tendrían que proteger mi dignidad. ¿Proteger su dignidad? ¿A qué se refería con esto? La única forma en la que la dignidad de un mago se viese manchada por una guerra, es que muriese patéticamente intentando obtener el Grial. ¿Se refería que teníamos que ganar sí o sí? ¿O que, si perdíamos, debía ser con honor? Lo dudaba. Bueno, eso sería complicado. Pero haremos todo lo posible por proteger tu dignidad. ¿Algo más? Bueno, todo dependerá de si realmente resultan ser indispensables durante el exorcismo. Debe ser el caso, y si el exorcismo funciona. Podría llegar a considerarlo, pero, de no ser necesario, o indispensables, pues. Ok, esto se estaba saliendo de control, así que decidí interrumpirla antes de que continuase. Entonces, si se cumple esas condiciones, ¿estarías dispuesto a formar una alianza con nosotros durante la Guerra del Santo Grial? Pues, Guerra del Santo Grial. Preguntó Rin, consternada. Suspiré, y no pude evitar esbozar una sonrisa cansada.
Como lo imaginé, no estamos en la misma página. Luego, mi celular vibró momentáneamente, y lo saqué para leer un mensaje. Bueno, planeaba decírtelo antes de que llegásemos a Fuyuki, por eso pensaba decírtelo hoy en caso de que quisieses adelantarte, pero si nos vas a acompañar, entonces creo que lo mejor será que te lo explique ahora que informaremos sobre todo lo que haremos en Japón. Así no tendré que repetirme. ¿Te parece? Rin todavía parecía completamente consternada, pero rápidamente retomó el control. Ve bien. Entonces, vamos, me están esperando. Manaka. Me encontraba en la suite del hotel, en la sala que tenía la habitación. A mi lado se la chupa sangre, Yasbiel, y, finalmente, Sieg, el homúnculo creado por los Musiki robado por Kaules. Nos habíamos reunido para discutir nuestros próximos movimientos. Shikun era el único que faltaba, el cual actualmente se encontraba hablando con Rin. Hace un par de minutos, le había mandado un mensaje a su celular, para darle una excusa que le permitiese volver. Sobre mi situación actual, no estaba del todo contenta, obviamente, quería Shikun para mí sola. Sin embargo, situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. En cuanto a mis habilidades, me quitaba un peso de encima el que Shikun las conociese, y el que la chupasangre también lo hiciese fue precio que tuve que pagar. Aún así, todavía tenía que andarme con cuidado, pues al resto de personas sí tenía que explicarles. Por otro lado, en cuanto a mi clarividencia, si bien seguía utilizándola por mi bien, el de Aya y el de Shikun, había aprendido la lección de cuán peligrosa podía llegar a ser si no la controlaba adecuadamente, por lo que, la limitaba hasta cierto punto para que no se volviese en mi contra. Esto no era algo que solo estuviese haciendo yo, Salomón y Gilgamesh también estaban haciendo lo propio, pues, en ningún momento, ellos habían dirigido su mirada hacia mí de forma agresiva y yo había hecho lo mismo. Supongo que los tres lo entendíamos, utilizar la clarividencia entre nosotros de forma agresiva no era diferente de declararnos la guerra de forma anticipada, pues obviamente, contraatacaríamos, y una lucha entre los tres en cuanto a clarividencia seguramente llevaría a un punto muerto. Dicho gasto de energía y recursos serían completamente inútiles si no estábamos dispuestos a eliminarnos los unos a los otros de una vez, e incluso podría ser contraproducente, pues no éramos los únicos enemigos. Por supuesto, esto no significaba que no nos estuviésemos vigilando los unos a los otros, obviamente lo hacíamos. Sin embargo, no lo hacíamos de forma agresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no nos observamos 24/7, que si alguno levantaba alguna defensa para que no fuésemos vistos, no intentábamos sobrepasarla, y por supuesto, que si alguno utilizaba su clarividencia para bloquearla de otro, no contraatacaríamos siempre y cuando ésta solo se utilicese para protegerse y no que no se utilice de forma agresiva en alguno de los otros dos. Esto también implicaba que no observábamos nuestro futuro a un nivel macro, pues el futuro en sí mismo cambiaba constantemente debido a nuestras acciones, por ende, observarlo, sin intentar controlarlo, era inútil, e intentar controlarlo, era una declaración de guerra. Dicho esto, nos vigilábamos. También teníamos una especie de pacto. Si bien desde el pasado alguien con la suficiente capacidad podría prever nuestra situación actual, debido a la forma en la que se llegó a dar, por múltiples razones que se apilaron entre sí para dar origen a lo que vivimos hoy, que nada garantizaría que dicha predicción llegase a convertirse en realidad. Dicho de otra forma, si alguien con habilidades a nuestro nivel o similar desde el pasado hubiera previsto nuestra situación actual, tendría que apostar sobre si esta se volvería realidad o solo se mantendría como una posibilidad. Dicho esto, si alguien apostase a que se haría realidad, y fuese tan metiche como para querer intervenir desde el pasado, o desde el reverso, y preparase para esto, habíamos acordado truncar sus objetivos. De hecho, tenía entendido que Gilgamesh había puesto mucho énfasis en esto durante los años en los que había estado viajando por el mundo estando encarnado, pues, desde su punto de vista, solo las personas de esta era tenían el derecho de decidir su destino. Por otro lado, a veces me preguntaba si esto no era un poco hipócrita de parte del Rey de Oro, pues, si bien tanto él como Solomon habían encarnado de una forma u otra, ninguno de los dos podía considerarse como una persona de esta era.
aunque estaba segura de que Gilgamesh se excusaría en su posición como guardián de la humanidad, de modo de que argumentaría que era su deber observarlos y juzgarlos independientemente de la era en la que se encontrasen. A mí, en particular, no me importaba cumplir con este pacto de darse la necesidad, pues no quería ni necesitaba de más variables con las que tratar en esta ecuación tan caótica. Obviamente, también había otras personas con capacidades similares a las nuestras, pero de menor nivel, como serían los alquimistas de Atlas, por ejemplo. No obstante, precisamente porque no estaba a nuestro nivel, que no consideraba necesario el vigilarles exclusivamente como era el caso de los otros dos. En mi caso, solo vigilaba de forma absoluta a aquello o aquellos que estuviesen directa o indirectamente implicados con nosotros en un intervalo de tiempo relativamente cercano a nuestro presente, como medida preventiva para que mi clarividencia no me juegue una mala pasada. Obviamente, a veces podía dejarme llevar sin darme cuenta, o si veía la necesidad de ir más allá, pero intentaba mantenerme bajo control tanto como me fuese posible. Esto a su vez significaba que esos dos podrían llegar a sorprenderme en algún momento, u otras personas no relacionadas con nosotros también podrían hacerlo en un futuro lejano o más alejado, al menos hasta que se acercasen al rango al que había limitado mi visión. No obstante, esto no me molestaba o me preocupaba particularmente, de hecho, era casi lo contrario. ¿Estás bien, One-chan?, me preguntó mi hermanita, quien se dirigía hacia mí portando una bandeja. ¿Quieres?, preguntó ella, enseñándome cómo, sobre la bandeja, tenía un plato de galletas. Sonreí. Gracias, Aya, hubiera hecho algo, pero tengo prohibido al utilizar la cocina, dije mientras tomaba un par de estas. Esto llamó la atención de mi hermana. ¿En serio?, asentí, y mi hermana me extrañaba, a lo que yo simplemente me encogí de hombros. Mi hermana ofreció galletas al resto de los ocupantes de la habitación, y en 3, 2, 1, la puerta se abrió, y desde detrás de esto, entraron Shikun y Tosaka-san. Ante su llegada, yo simplemente le recibí con una sonrisa, y aunque sabía qué ocurría, de todas formas, hice la pregunta. ¿Qué ocurrió? ¿Tosaka-san se adelantará? Vi cómo Shikun intentaba esconder una sonrisa un poco cínica, seguramente sabiendo que yo conocía la respuesta a esa pregunta, y negó con su cabeza. No, Rin tiene ciertos motivos para esperarnos. ¿En serio? ¿Cuáles?, preguntó la chupasangre, ligeramente interesada. Porque parecías realmente apurada por llegar a Fuyuki. Rin, ¿les cuentas quién es Sakura y cuál es su situación, y también a qué trato hemos llegado?, preguntó Shikun. Tosaka-san asintió, y comenzó a resumirnos quién era Sakura, es decir, su hermana, y también su situación. Oí como Altrouge silbó y expresó. ¿Quién diría que tenías ese secreto oculto en el armario, o en tu sótano, como mejor suene? Al ver la expresión de Shikun, la chupasangre cambió el tema de la conversación. ¿Pero estás seguro de que es un daemon maduro? ¿Por qué lo dices?, preguntó Tosaka. Bueno, un daemon maduro con designación de unidad, no necesita de poseer a nadie para manifestarse, generalmente tienen un cuerpo físico, explicó Altrouge. Por lo que, ¿no te parece un poco raro que esté poseyendo a tu hermana entonces? Ahora que lo dice, expresó Rin. Tal vez tenga que ver con su estado actual, intervine, pues no era bueno darle falsas esperanzas a Rin. ¿Te refieres a que haya perdido su cuerpo físico?, me preguntó la chupasangre, a lo que yo asentí con una sonrisa, agradecida de su rápido entendimiento. Exactamente, si perdió su cuerpo físico, entonces no le quedaría de otro que poseer el cuerpo de alguien. Ahora que lo dice, Angra Mainyu estaba dentro del Grial, así que podríamos decir que ese era su cuerpo físico cuando se transformó en un daemon. Por otro lado, el Santo Grial fue destruido hace 10 años, por lo que, si era su cuerpo físico, en ese entonces lo perdió, por ende, no le quedaría de otro que poseer a alguien más, teorizó Shikun. A lo cual, yo sonreí, era impresionante su nivel para deducir ciertas cosas, y precisamente por esto, también era increíble su habilidad para ignorar otras. Es una posibilidad bastante buena. Ante esto, Rin se deprimió ligeramente. No te deprimas tanto, Tosaka-san, un daemon en ese estado es menos peligroso que uno con su propio cuerpo, así que someterlo para el exorcismo debería de ser más sencillo.
Aunque fue solo un poco, esto levantó ligeramente su ánimo. Supongo que tienes razón. Ahora, me dirán qué es esto de una nueva guerra del Santo Grial. Porque dudo que se referían a una falsa guerra del Santo Grial. Antes de que se tocase el tema de la guerra, Shikun intervino. Primero, tengo que revelar un secreto por el bien del grupo. Rouge, por favor. La chupasangre se levantó, y se dirigió hacia Sieg, al cual le ofreció un pergamino de vinilo. Firma esto. El homúnculo le dirigió su mirada hacia mi novio, el cual le explicó la situación. Sieg, lo que vamos a hablar ahora es un tema muy delicado, y no podemos dejar que esta información se filtre, por lo que, este contrato se encargará de evitar que esto suceda. ¿Puedes firmarlo? Una mirada de comprensión se posó sobre el rostro del homúnculo, quien silenciosamente asomaba, y firmó el contrato, el cual devolvió al Trouge para su resguardo. Bien, para que no haya confusiones, lo primero que debes saber, Sieg, es que Iria no es la Iria que has conocido, sino que la verdadera Iria es quien conoces como Figia. Es decir, y dicho esto, Shikun giró su mirada hacia su hermana, quien le escuchó a Sieg y lo saludó. Esto hizo que una expresión de duda se posase una vez más sobre el rostro del homúnculo. ¿Eh? No entiendo. Tomó un poco de tiempo explicarle a Sieg la situación, pero, afortunadamente, menos de lo que esperábamos, pues Sieg era de rápida comprensión. ¿Entendiste? Sieg ascendiendo. En ese caso, un placer, Loreinsbern, y muchas gracias por ofrecerme su ayuda para alargar mi tiempo de vida. A lo que ella contestó con una sonrisa. No es nada, haré lo que esté en mi mano para alargar tanto como sea posible tu tiempo de vida. Luego, Shikun se dirigió a su hermana. Iya, ¿quieres explicarles tú? Creo que eres la más indicada para hacerlo. Ante su ofrecimiento, Yasbiel se acercó con una sonrisa. Claro. Sin embargo, yo la detuve. Shikun, ¿te parece bien que, antes de que Yasbiel explique todo lo relacionado a la guerra, yo exponga nuestro itinerario? Lo pregunto porque, dudo que Tosaka-san tenga la suficiente resistencia mental como para prestarle atención a nuestro cronograma una vez que la hayan bombardeado con toda la información sobre la guerra. Mi novio hizo un gesto pensativo, pero finalmente ascendió. Tal vez sea lo mejor. Bien, hazlo. En ese caso, si me disculpas, Tosaka-san, a lo que Rin se acercó con un asentimiento, a pesar de que tenía el ceño ligeramente fruncido, seguramente por haber insultado su resistencia mental. Entonces, procedo a explicar. Verán, hemos venido a Japón por más de una razón. La primera, y la que utilizamos como principal excusa para este viaje, es formalizar la estadía de la familia Miten Fuyuki, y, por consiguiente, la facción Einsbern. No obstante, más allá de esto y de realizar el exorcismo, nos dirigimos a Fuyuki también para averiguar sobre Kotomine Kirei y su participación en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Obviamente, yo sabía lo que había pasado, más aún cuando había sido una de las participantes, y Shikun también sabía que yo tenía dicha información. No obstante, durante el intervalo de tiempo que estuvimos en el avión, le aclararé que, solo le informaría de antemano de aquello que considerase necesario que él supiese, y en el momento en el que lo considere propicio. A fin de cuentas, tener todo tipo de información puede condicionar sus acciones, tanto en un buen como en un mal sentido. Además, quien quería una vida sin sorpresas? Shikun confió en mi juicio, declarando que confiaría en mí en este sentido, un voto de confianza que estaba encantada de tener y que pensaba cuidar con todo mi corazón. Ante mis palabras, Rin avanzando. Sin embargo, tenemos que cumplir primero con nuestro trabajo actual. Capturar a Ernest Graveil y devolverlo a la torre del reloj para que lo interroguen, o, en caso de que no haya otra opción, asesinarlo antes de que toque suelo estadounidense. Ante mis palabras, todos asintieron. También tenemos una agenda en Tokio, la casa de la familia Sagyou, es decir, mi casa y la de mi hermana, se encuentra allí, y lleva abandonada desde la muerte de nuestro padre y del comienzo de los estudios de Aya en Londres. Necesitamos recuperar nuestra casa, ya que será una de las bases de la facción Einsbern siempre y cuando Aya no se oponga. Ante esto, dirigí mi mirada hacia mi hermana, quien me contestó. Bueno, el núcleo de la facción Einsbern es el harén de Shikun, pero la facción como tal comprende un espacio más amplio, ¿no es así? A lo que yo asentí.
Entonces, eso significa que yo estoy dentro de la facción Ainsburn, ¿verdad? Solo si quieres estar dentro, contestó Shikun. A lo que Ayaka se mantuvo pensativa durante unos instantes, pero finalmente ascendió. En ese caso, supongo que estoy dentro. Además, tampoco tengo los fondos necesarios para recuperarla, así que la ayuda sería apreciada. Ante esta petición, observé a Shikun, quien se dirigió silenciosamente su mirada hacia ella y hacia la chupasangre, la primera de manera similar y ligeramente inclinada, mientras que la segunda se encogió de hombros. Así que, al recibir la aceptación de ambas, Shikun volvió a dirigirse a mi hermana, y ascendió. Una vez en Tokio, seguramente debamos reunirnos con el segundo propietario de la ciudad, si mi memoria no me falla, es la familia Reiroukan, ¿no es así? Pregunté fingidamente, a lo que mi hermanita avanzando. Necesitamos informarle sobre cómo ahora la familia Sahyou pertenece a la facción Ainsburn, y que habrá más movimiento en nuestra propiedad de ahora en adelante. Para ello, tú, Shikun, como cabeza de la facción junto con Ijazbiel-san, deben presentarse ante el heredero, o heredera, de dicha familia. Aunque claro, como se supone que Ijazbiel está en Londres, considera que no se presenta como tal, señora. Ante mis palabras, Illa hizo un mohín de molestia. Ante mis palabras, Aya sonriendo. Yo puedo actuar como intermediaria con la heredera de la familia Reiroukan, su nombre es Misaya Reiroukan, y nos conocemos desde hace varios años, somos bastante cercanos así que no creo que haya problemas. Eso es positivo, concluye, y sigue con mi explicación. Tenemos otro objetivo que actualmente se encuentra en movimiento, por lo que, estamos rastreándolo actualmente, aunque, las probabilidades de que podamos tratar con este durante nuestra estadía en Tokio no son bajas. ¿Quién es este segundo objetivo?, preguntó Rin. Sin intenciones de ofenderla, Tosaka-san, pero estos encargos le fueron dados a Shikun específicamente por la subdirectora, por lo cual, el que la información sobre quiénes son nuestros objetivos sale de nuestro círculo íntimo, no es apropiado. De hecho, la única razón por la que revelará el nombre de nuestro primer objetivo es porque vamos a tratar con este en brevedad. Por mis palabras, Rin dirigió su mirada hacia Shirou, pero este también negó con la suya. Perdóname Rin, pero no quiero que te involucres en estos asuntos, por tu seguridad. Rin se mostró ligeramente en contra, pero aceptó en silencio al escuchar sus últimas palabras, aunque, aún así, ella le contestó. Si necesitas ayuda, siempre puedes hablar conmigo también, a pesar de todo, seguimos siendo, socios, compañeros, y amigos, ¿verdad? A lo que Shirou se acercó con una sonrisa. Proseguí. También visitaremos Ciudad Mifune, siguiendo la pista de Aosaki Touko, e intentaremos reclutarla. ¿Reclutarla?, preguntó Rin. No entenderás cuánto te explicamos sobre la guerra, le respondió Shikun. Finalmente, llegué a la parte final de nuestro itinerario en Japón. Para finalizar, tenemos un asunto que resolver en Kioto, ¿no es así, Shikun? A lo que mi novio se acerca. Sí, mi abuelo y yo tenemos un asunto pendiente que debemos tratar en Kioto. Iba a seguir, pero, justo antes de que pudiera hacerlo, Ijazbiel me interrumpiría. Disculpen, es un por egoísta de mi parte, pero, ¿podemos incluir un destino más?, preguntó la joven Ainsburn. ¿Cuál?, preguntó interesado mi novio, pero se llevaría una triste sorpresa por la respuesta de su hermana. ¿Podríamos visitar algún lugar donde residen los Ainu? Son el pueblo de Shitonai, y me gustaría verlos antes de partir de Japón. Si bien no es imposible, puede que sea complicado, Iya, expresó él con una expresión ligeramente deprimida. Investigué sobre Shitonai y sobre los Ainu, resulta que la mayoría de ellos vivían en Hokkaido. Sin embargo, después de lo ocurrido hace 30 años, Hokkaido resultó afectado en gran medida, gran parte de su extensión acabó debajo del agua, y la parte que se mantiene sobre el nivel del mar, resultó gravemente afectada. Actualmente no sé cuál es su situación, pero seguramente aún no se hayan recuperado. También se dice que hay Ainu en el norte de Osu, pero no se especifica en dónde. Otros lugares donde se pueden encontrar pertenecen a territorio ruso, y no estoy al tanto de cuál es su situación actual. Shikun suspiró.
Lo que quiero decir es que, podemos ir a verlos, pero ten en cuenta que seguramente su situación no sea la mejor. Por un momento, Ilya se mostró abatida. Comprendo, no estaba al tanto de su situación. Yasbiel luego tomó aire, y mostró una expresión más determinada. Una razón más para asegurar nuestro objetivo, ellos también merecen un futuro. A lo que mi novio se acerca. Bueno, por la ubicación de nuestros objetivos, consideramos que deberíamos proseguir de la siguiente manera. Primero tenemos que encargarnos de Ernest, luego podemos dirigirnos a Fuyuki. Una vez que hayamos terminado con nuestros asuntos allí, deberíamos viajar a Kioto, y, posteriormente, a Tokio, donde se encuentra tanto nuestra casa como la ciudad Mifune, y, para finalizar, si Yasbiel quiere, podemos dirigirnos a Hokkaido. Las mejores formas de viajar por Japón cómoda y eficazmente, son dos: avión o tren, expuso Rin. Sin embargo, si quieren hacer un poco de turismo antes de su partida, les sugiero el tren, al menos podrán disfrutar de mejor manera el cambio de los paisajes. Tren. Contestaron entusiasmadas al mismo tiempo tanto Altrouge como Iria, casi pareciendo como niñas pequeñas emocionadas. Entonces, debemos tomar un tren desde la estación Ataka, serán casi 3 horas de viaje, y, una vez que terminemos con nuestros asuntos allí, podemos tomar otro tren con dirección a Tokio, y, finalmente, si vamos a Hokkaido, sugiero tomar un vuelo, pues está al extremo del país. Luego sonreí. Con eso terminaría nuestro itinerario. Gracias, Mana, me agradeció Shikun, provocando que mi sonrisa solo se hiciese más grande. Solo estoy cumpliendo mi deber como administradora secundaria. ¿Qué es eso?, preguntó Rin. La administradora secundaria es una posición dentro del ARE, le aclaré yo. ¿Algo así como la esposa principal?, preguntó una vez más ella. Sí/no. Contesté yo, al mismo tiempo en que me contradecían Yasbiel y la chupasangre. No hay algo como una esposa principal. Solo esposas de primera y segunda jerarquía, aclaró Yasbiel, para luego comenzar a explicar de qué se trataban ambas posiciones. Finalmente, cuando la joven Einsvern terminó de explicarle a una Rin bastante interesada, Altrouge intervino. En cuanto a la posición de administradora secundaria, verás, las tareas respectivas a la administración del harén le son encargadas a la cabeza del harén. Sin embargo, y por obligación, este deberá de contar en todo momento con una ayudante, una segunda administradora, o, dicho de otra forma, una administradora secundaria. Quien tome esta posición deberá de ser una de las esposas de primera jerarquía, y es una posición obligatoria, salvo que la esposa no se vea en la capacidad de ejercer como administradora, y, además, es una posición rotatoria de carácter mensual en la cual todas las esposas de primera jerarquía tienen el derecho de participar, y la cual no se puede ejercer durante 2 meses consecutivos. Rin escuchó atentamente las explicaciones, esperaba que dicha atención tuviese como origen el interés que ella podría tener por el funcionamiento de un harén en la actualidad, pero me mentiría a mí misma si solo lo aislaba a eso. Pues si bien a Rin le interesaba el funcionamiento del harén, era obvio para mí que le interesaba en gran medida por el hecho de a quién le pertenecía dicho harén. Comprendo, expresó Rin. Tienen una estructura bien definida, a lo que ella se acercó. La estructura está definida en 9 posiciones, las cuales están distribuidas en 3 niveles de influencia y poder dentro del harén, y en dichos niveles, cada posición tiene su respectiva jerarquía. Altrouge sonriendo con diversión. Vaya, parece que, para alguien a quien no le importaba que Shiro y yo compartiésemos cama, le interesa bastante este harén. ¿Alguna razón en particular? Esto disparó una actitud completamente Tsune en la heredera de los Tosaka. Por supuesto que no. Simplemente me interesa el cómo se manejaría un harén en la actualidad. Nada más. ¿Entiendes? Sí, respondió la chupasangre con un tono de voz condescendiente, para molestia de Rin. Tal vez podríamos trabajar juntas. Luego, Shikun tomó la palabra. Bien, ahora, Iya, antes de explicar sobre la futura guerra, ¿podrías por favor explicar qué es una guerra del Santo Grial? Pues si bien casi todos conocemos de qué se trata, Sieg no está enterado sobre el ritual. Iya ayudó con gusto, y explicó el origen del ritual, resumió su historia a través de los siglos, y explicó su funcionamiento.
¿Lo entendiste, Sieg? Sí, respondió el castaño, prestando atención a la explicación. Bien, entonces, ahora explicaré todo al respecto sobre la nueva guerra del Santo Grial. Y ante esto, Rin, que ya había estado prestando atención, se mostró aún más atenta. Y así, una vez más, Yasbiel les explicó lo mismo que nos había explicado aquel día en Alemania. La explicación no fue extremadamente larga, pero estaba segura de que, para Rin, había sido como una eternidad. Tanto fue así que, aunque estaba parada durante el principio de la explicación, terminó por sentarse cuando ésta iba por la mitad. Una vez que Yasbiel terminó, ¿Esto realmente está ocurriendo?, preguntó Rin, aunque no sabía si su mirada se dirigía hacia Shiro o hacia Ilya. Pero, finalmente, fue Shikun. Sí, me enteré después de que me reuniese con Ilya, sabía que tenía que decírtelo en algún momento. Sin embargo, era difícil encontrar un momento en el cual decírtelo, sobre todo con todo aquello con lo que hemos tenido que lidiar. Aún así, sabía que tenía que decírtelo antes de que pisásemos a Fuyuki. ¿Necesitas tiempo para valorar nuestra oferta?, preguntó Ilya. Rin suspiró, luego tomó aire y contestó. Si me uno a ustedes, ¿no es eso equivalente a renunciar a mis pretensiones de ganar la guerra? A fin de cuentas, voy a ser una maestra, ¿no es así? Yasbiel avanzando. En parte, sí, pero no necesariamente. ¿A qué te refieres? Sin embargo, fue Shikun quien le contestó. Rin, por cómo creemos que puede llegar a ser la guerra, seguramente se involucren organizaciones, facciones o seres muy poderosos. En algunos casos porque los Magi tendrán afiliaciones con estos, y en otros casos porque dichas organizaciones asesinaron a los escogidos y les robaran sus hechizos de comando. Sea como sea, ganar por tu cuenta es casi imposible, argumentó mi amado. Supongo que cada alianza que se haga tendrá diferentes reglas y pautas, y en nuestro caso, podemos hacer lo siguiente. Para cuando seamos la única alianza en pie, esta se disolverá, y cada quien hará valer su derecho a intentar reclamar la administración de la Monsel, ¿te parece? A lo que Rin respondió con una sonrisa un poco irónica. Dices eso, pero, ¿no lucharán ellas a tu lado? Esta vez, fue la chupasangre quien contestó. Parte de ser un líder es tener aliados en los que confiar, y quienes confían en ti por una razón u otra. A ti te interesa obtener el trono, así que lucha por él, a nosotros. Por otro lado, nos basta con que él lo obtenga, no te puedes quejar por eso o sí. Ahora que lo dice, ¿por qué Shirou? No basta con que alguna de su facción lo tome. De hecho, ¿cómo saben que Shirou va a ser escogido? Ahora era mi turno. Shikun será quien tome el control independientemente de si es elegido o no, pues en el caso de que no lo sea, Lady Yasbiel le transferirá sus hechizos de comando. Realmente no estaba mintiendo del todo, pues, aunque solo la chupasangre y yo sabíamos que Shirou iba a ser elegido, todos nos habíamos reunido para debatir este tema, y la conclusión fue esa. Shikun debe ser quien tomó la administración de la Monsel por el simple hecho de que, si lo hace alguno de los demás, se producirá un desequilibrio de poder dentro del harén. Pero eso ya no está ocurriendo ahora mismo, pues Lady Ainsburn es un señor. ¿Y eso qué importa?, expresó al Trouge, para sorpresa de Rin. A ninguna de nosotras nos importa la torre del reloj, los lores, la política y sus luchas de poder, etcétera, etcétera. Recuerda que ese puesto casi le fue impuesto, nunca lo pidió. Sin embargo, la Monsel es un asunto completamente diferente. Y bueno, ¿qué harás ahora? Rin se quedó pensativo durante varios instantes, para finalmente suspirar. ¿Sabe qué? Mejor dejémoslo como surgió. Exclamó Shikun. No hay nada que me obligue a participar en esta guerra del Santo Grial, ni siquiera tengo un deseo que pedir. En la guerra de Fuyuki, participaría solo para reclamar el Grial para la gloria de mi familia, no porque realmente tenga un deseo, pues no estoy interesada en algo que no pueda lograr por mi propia cuenta, nos explicó ella, con los brazos cruzados. No quiero que la Monsel caiga en malas manos, pero tampoco me apetece inmiscuirme en un juego mortal con todo tipo de organizaciones intentando matarme. Así que dejémoslo como surgió. Si logran ayudarme a recuperar a mi hermana, me les uniré. ¿Qué dicen?
Obviamente, ninguna dijo nada. En este tipo de momentos, era cuando teníamos que dejar en claro quién se dirigía a nuestra facción. Así que Shikun se acercó a Rin y le ofreció una mano. Será un placer trabajar contigo, Rin. Rin suspiró y le devolví la sonrisa. Una vez más, será un placer trabajar contigo. Bien, Rin, como sabes, antes de ir a Fuyuki, tenemos que encargarnos de Ernest, y no quiero involucrarte en esto, así que, ¿podrías permanecer en tu habitación? ¿No necesitas ayuda?, preguntó ella. No más de la que ya tengo, pero gracias por la oferta, expresó mi novio. ¿Pero puedo pedirte un favor? ¿What? ¿Podrías cuidar a Sieg? No quiero que corra peligro. Rin observó al homúnculo durante unos segundos, y luego ascendiendo. Claro, déjamelo a mí. De todas formas, puedo dejar a Jack-chan para que los proteja, le ofrecí. ¿Jack-chan?, preguntó Rin. Oh, sí, ahora que ya sabes todo sobre la guerra, y que vamos a trabajar juntos, podemos presentártela, Mana, por favor. Asentí ante la petición de mi amado, y le pedí a mi amada hija que se manifestase. Jack-chan, por favor, presente. Bien mami, encantada, soy Jack, se presentó mi niña con una reverencia y sujetando su vestido. Lo hice bien. Asentí efusivamente. Lo hiciste maravillosa, te recompensaré esta noche. Ella volvió con nosotros del laberinto, seguramente la conoces por su apodo, Tosaka-san, Jack el Destripador. Ella es. Pude escuchar cómo Shikun suspiraba, y me miraba suplicante, a lo que yo sonreí. Permíteme explicarte. Habían pasado 4 horas, eran las 8 de la noche, durante estas últimas 4 horas habíamos preparado nuestras habitaciones, pues dentro de media hora los colaboradores de Ernest empezarían a llegar al hotel, así que necesitábamos estar seguros de que teníamos las protecciones adecuadas para que no nos detectan. Acabábamos de terminar de cenar, Rin y Sieg habían dejado nuestra habitación. Actualmente se encontraban en una habitación aparte, mientras que, en la actualidad, Shikun estaba disfrutando de tiempo de calidad con su querida hermana, pues hoy era su turno. Dicho esto, no me preocupaba particularmente, y Jasbiel planeaba ir con un buen ritmo con respecto a su relación con su hermano, y yo quería hacer lo mismo, aunque con un poco más de atrevimiento. Así que, mientras los hermanos luchaban ferozmente en un juego de lucha muy popular actualmente en una consola de videojuegos que Jasbiel había comprado en Londres, yo me dirigí hacia una de las recámaras. Entrar sin tocar es de mala educación, me recibió la voz de la chupasangre. Solo hay una habitación, este también es mi cuarto, respondí yo, pero ella no me contestó. Actualmente se encontraba acostada sobre la cama matrimonial, y no pude evitar sonrojarme al recordar la expresión del recepcionista al momento en el que pedimos dicha habitación. Teníamos 4 habitaciones en el hotel, una para Rin, una para Sieg, y esta, la cual la ocupamos nosotros 4. Vine a hablar contigo, le dije. No puede ser mañana. Desde que salimos de Londres mis impulsos han estado mucho más activos, tengo que hacer un mayor esfuerzo para contenerlos, y dormir no me vendría mal en este momento. Podría hacerlo, pero temo que sucumbas a otros impulsos durante esta noche. Finalmente abrió los ojos con una ligera sonrisa. Tiene gracia que tú, de todas las personas, vengas a advertirme sobre impulsos, mocosa, obviamente, sabía a qué se refería, y no era una batalla que quisiese luchar. Además, hoy es el día de Iria, hacerlo sin su permiso sería romper el contrato. Ya debemos dar gracias que nos permita dormir en la misma cama. Imaginé que moverías ficha para convencerla de hacer algo. No es un buen momento para hacer ese tipo de movimiento, me contestó. Es irónico, pero a pesar de sus inseguridades, la mocosa conoce bien cuáles son los pasos y el ritmo correcto para la relación que quiere tener. Asentí, y Jasbiel podía ser insegura en este tipo de asuntos, pero solo lo sería por poco tiempo, una vez que comenzasen a avanzar, tomaría más confianza, y podría mostrarse como lo deseaba internamente. Sí, tal vez no con ella, pero, bueno, era todo nada. ¿Qué tal conmigo? Esto hizo que la chupasangre se levantase y se sentase sobre el colchón. Disculpa. ¿Qué si trabajamos juntas? Volví a preguntar. ¿Te sientes bien? ¿Estás enferma? Me preguntó, extrañamente, la chupasangre. Suspirar.
No, pero creo que ambos estamos en las mismas. Altrouge ladeó su cabeza. Oh, vamos. Tú también estás molestando porque Shi-kun lo haya hecho con esos dos. ¿O no? Altrouge se encogió de hombros. ¿Y qué si lo estoy? Pues si lo estás, y conociéndote, querrás que tu primera vez con él borre por completo a su primera vez, ¿no es así? Si empiezas a ver demasiado sobre mí, te arrancaré los ojos, ¿nos entendemos? Sospechaba, sabía que esto no iba a ser fácil. Gracias por la advertencia, la tendré en cuenta. Pero volviendo al tema, quieres que tu primera vez con él sea inolvidable, ¿verdad? Y suspiré de tranquilidad al ver que asentía en vez de darme largas. Entonces puedo ayudarte, ¿qué dices? Digo que, ¿cuál es la letra pequeña del contrato? Me respondió con una mirada inquisitiva. Intenté sonreír, aunque no de manera amenazante, o de manera falsa, esperaba que no me notase muy incómodo. Realmente no confías en mí, ¿verdad? ¿Me has dado alguna razón para confiar en ti? Contestó ella con ironía. Siempre hay una primera vez, respondí con confianza. Oh, entonces no quieres nada a cambio. ¿Lo harás por la voluntad de tu corazón? Estaba segura de que apenas si podía contener la burla en su voz. Tomé aire, no podía dejarme llevar por mis emociones, tenía que arreglar esto ya. Por supuesto que no, obviamente quiero algo, contesté certeramente, provocando que ella entrecerrase sus ojos. Sin embargo, te diré lo que quiero claramente, no habrá letra pequeña. Tus términos. Y entonces sonreí verdaderamente. No será tu primera vez con Shi-kun, será nuestra primera vez con Shi-kun. ¿Disculpa? Preguntó ella alzando una ceja. Necesito que trabajemos juntas, no pido que nos llevemos bien, pero que al menos no causemos problemas. Está muy bien decir que soy la amante de Shi-kun, pero eso no me satisface, quiero poder decir claramente que soy su mujer, su esposa, y para eso tengo que salir de la posición de amante, y para eso tengo que trabajar contigo y, de ser posible, llevarme bien, le expliqué. Y tú, por otra parte, quieres darle una experiencia inolvidable, cosa que yo también quiero, pero ambos nos enfrentamos a un enemigo con ventaja numérica. Un par de gemelas hermosas en trajes de sirvientas. Ella comenzó a moverse, como si fuese un péndulo sobre el colchón. ¿Qué tienes en mente? Dependiendo de lo que tengas planeado, elegiré si colaborar o no. Y sonreí una vez más, primer paso logrado. Tache. Alcé mi mirada, a lo lejos, muy a lo lejos, pude divisarlo, un avión. Este se estaba acercando rápidamente, pronto aterrizaría. Me encontraba en lo alto de un edificio, en la azotea. Dicho edificio se encontraba enfrente del aeropuerto donde aterrizaría ese avión. ¿Estás seguro de que está allí, B? Pregunté. Sí, ya sabes que no puedo acceder a varias de las funciones de la Moncel, pero logré calcular cuáles eran los vuelos más probables, y este era el número 1. Barkashiro está en el hotel. Comprobado. Bien, esperemos a que salgamos. Oye Tachan. ¿No vas a saltar del edificio y asesinarlo en medio de la calle, o sí? Por la expresión que mostraba en la pantalla de mi celular, realmente creía que podría llegar a hacerlo, a lo que yo sonreí. Tachan, no vamos a salir bien paradas si lo haces, recuerda que apenas si logré que tuvieses un poco de libertad, si causas un caos, olvídate de volver a salir libremente. Lo sé idiota, no voy a hacerlo, aunque ganas no me faltan. Por cierto, Tachan, ¿por qué quieres asesinar a Ernest? ¿Te lo encontraste en una misión o algo así? Negué con mi cabeza. No lo buscaría por algo como eso. Aquellos a quienes me encontré en las misiones, era obvio que me atacasen, porque yo los ataqué antes a ellos. Con Ernest fue diferente. ¿Pero cómo? Esta es la primera vez que sales en algo que no es una misión. Asentí. Sí, Ernest y yo nos conocemos desde hace más tiempo de lo que cree. Verás, Estados Unidos planeaba participar en la última guerra del Santo Grial, de hecho, intentaron establecerse un año antes de que comenzara la guerra. ¿En serio? Asentí una vez más. No fueron los únicos, pero sí los más descarados. Sin embargo, fueron repelidos por las familias fundadoras, aunque eso no impidió que volviesen a intentar entrar en la ciudad, solo que, para la siguiente vez, lo hicieron cuando estaban debilitadas.
Durante el final de la guerra, sí, allí me encontré con Ernest, fue justo antes de completar mi pacto con la Moncel, y al recordar el momento, no pude evitar que la ira se notase en mi tono de voz. Verás, Ernest es un titiritero, pero es un al que no le interesa que sus títulos tengan almas, solo le interesan los cuerpos. Por aquel entonces, Ernest me encontró moribunda, y notó el increíble potencial físico de mi cuerpo, cosa que le fascinó, por lo que, decidió que quería una nueva marioneta, pero como te dije, a Ernest no le gusta que sus títulos tengan almas. Así que te puedes imaginar lo que intenté hacer. Intentó separar tu alma de tu cuerpo. Así es, pero tuve suerte, el contrato se horneó y la Moncel intervino, convocando unos cuantos Shadow que ahuyentaron a Ernest. Veladeó su cabeza. Comprendo, pero Tachan, eso ocurrió hace casi 10 años, eres bastante rencorosa. A lo que sonreí irónicamente. Ve, cuando alguien intenta matarte, hablamos. Luego bajé mi mirada una vez más hacia las calles, y pude verlos. Ya salimos. ¿Por dónde se encuentran ahora? Esto me extrañó. ¿No puedes verlos? B hizo un mohín en respuesta. Tachan, mis sentidos ópticos se limitan a tu celular, y, para mi desgracia, tu cámara no se podría considerar del tipo profesional. Deberías aprovechar para comprarte otro. Comprendo, suspiré, se está acercando a un auto frente al hotel. La puerta del auto se abrió y... B bufó molesta. No lo dejes en la parte interesante. B, contesté, mientras la seriedad y la molestia se mezclaban en mi voz. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Acabo de ver a alguien muy molesto. ¿Eh? ¿Quién? Te lo contaré mientras nos movemos, vamos, guíame al hotel, esto podría ser más divertido de lo que pensé. A quien había visto, era una mujer con cabello de color claro hasta el tobillo, el cual posee patrones de cráneo cerca de los extremos. Llevaba una cinta oscura en el pelo y un top a rayas verticales con una falda corta. También lleva un cinturón de liga visible conectado a medias con patrones de huesos en ellos y botas con ojos y dientes como diseños que los adornan. Finalmente, ella usa un par de guantes sin dedos que le llegan hasta justo debajo de los hombros y porta un paraguas con ella. Notas del autor. Buenas a todos, nuevo capítulo, espero que lo hayan disfrutado. Una cosa que me pregunté de los anteriores, fueron todas las dudas que surgieron sobre este fic, ya que muchos no sabían que era la segunda parte de Alternative, a pesar de que se llaman casi igual, solo abrevié en Alternative Records por AR. Como habían varios con dudas, tuve que editar el último capítulo de Alternative para informar que esta era la segunda parte. Entiendo que con el primer capítulo hubieran dudas, pero imaginé que con el segundo ya no las habría, pero bueno, espero que con este ya no hayan más dudas. Ahora, sobre los comentarios. Oro contra 2012. Bueno, sobre preguntas de la historia a futuro, generalmente no puedo responderlas para evitar spoilers y arruinar las futuras sorpresas. SG. Sí, es la segunda parte, aunque no sé de dónde sacaste lo de 60 capítulos. Dije que creé una segunda parte para que la primera no alcancese los 100 o algo así, pero ni yo sé cuántos caps llegarán a tener. Árbitro legente. Confirmado XD. Nekosiro Inu. En mi caso, creo que son necesarios a la hora de crear y mantener uno, de otra forma, pienso que se caería a pedazos en cualquier momento. Sin más que decir, agradezco a todos los lectores, a los mecenas para los que los capítulos están listos una semana antes, o incluso antes y por partes, ya todos los que comentan en cada capítulo, nos vemos en el siguiente capitán.